Breve introducción a la cosmología budista. Para apreciar la rareza y el valor de la vida humana plenamente dotada que tenemos y nuestra oportunidad de escuchar estas enseñanzas, es útil ver la historia del universo. La era mundial en la que vivimos actualmente se conoce apropiadamente como el eón afortunado. En general, hay dos tipos de eones o eras mundiales: una era mundial de luz o un tiempo iluminado y una era de oscuridad. En los eones oscuros, los Budas no se manifiestan y el Dharma no está presente. Sin embargo, en los eones iluminados, los Budas se manifiestan, están presentes y hay enseñanzas del Dharma. Este eón particular en el que vivimos se conoce como el eón afortunado, porque en este eón 1000 Budas se manifestarán y vendrán a nuestro mundo. ¿Qué constituye un eón, un kalpa en sánscrito? Un gran eón consta de 80 eones intermedios. Un eón intermedio es el tiempo para que la esperanza de vida humana en el continente sur pase de 10 a 80.000 años y de regreso a 10, cambiando un año cada siglo. Estos 80 eones intermedios se dividen en 4 grupos: eones de evolucionar, eones de perdurar, eones de desintegrar y eones de estar desnudo, 20 en cada grupo. Podemos preguntar, ¿cómo están constituidos? Vasubandhu describió esto en Tesoro de temas especiales de conocimiento. Allí explicó que durante el primer eón intermedio de los 20 eones intermedios de evolución, el primer conjunto de 20 se forma un sistema, mundo o universo. A partir de una vacuidad, lo primero que se forma se conoce como un mandala de viento, la energía del viento. A continuación, encima de esto, se forma un mandala de agua o líquido. Y encima de eso se forma un mandala de tierra o sólido. Después de esto, debido a una gran lluvia, se produce la acumulación de océanos. Esto es lo que describe el texto. Primero, el universo o ambiente material se acumula y después de eso, durante los siguientes 19 eones intermedios, tiene lugar la evolución de las formas de vida que lo habitan. Ambos ocurren por la fuerza de los potenciales kármicos colectivos generales compartidos por todos los seres vivos que renacerán en ese universo. Así es como surge un universo, tanto el entorno como los seres que lo habitan. Se necesitan 20 eones intermedios para completar el proceso. Hay un sinnúmero de universos que existen simultáneamente, pero todos en diferentes etapas de su vida. Los seres humanos de este primer período eran de un tipo especial. En ese momento, el Sol y la Luna aún no se habían formado. Todas las personas se parecían, sin distinciones sexuales, y podían ver solo por el resplandor de sus propios cuerpos que emanaban luz.
La gente tenía percepción extrasensorial y también poderes extrafísicos. No necesitaban comer alimentos burdos, sino que vivían del alimento de la concentración unipuntual. La esperanza de vida de los humanos en ese momento era literalmente casi un número incontable, porque no había ni sol ni luna para delinear el paso del tiempo. En realidad, incontable o innumerable es el nombre de la unidad finita más grande cuando se cuentan 10, 100, 1000, 10.000, etc. Así, si aumentamos esto hasta 10 a la 60ª potencia, esta sería, de hecho, la esperanza de vida de las personas que vivieron durante ese tiempo. Por lo tanto, incontable es más como un trillón. Durante el último de los 20 eones intermedios de evolución, apareció en la Tierra cierto tipo de suelo comestible. En realidad, quizás algún tipo de musgo, junto con algunas personas que desarrollaron un deseo por los sabores debido a potenciales kármicos previos. Esas personas investigaron este crecimiento tocándolo con los dedos, lamiéndolo, y de esta manera comenzaron a comerlo. Descubrieron que era delicioso, pero al comenzar a lamer y comer este crecimiento, con el tiempo sus cuerpos comenzaron a perder su lustre, brillo y cualidades radiantes. En este punto, el sol, la luna y las estrellas surgieron en el cielo, y debido a la disminución del potencial positivo que los seres habían acumulado, su esperanza de vida disminuyó gradualmente de inconmensurable a 80.000 años. Durante este periodo, este crecimiento comestible en el suelo finalmente se agotó y la gente comenzó a comer las flores de ciertos árboles. Sus cuerpos se volvieron cada vez más burdos y finalmente la gente comenzó a comer alimentos cada vez más burdos. Como resultado de comer alimentos más burdos, sus cuerpos comenzaron a producir desechos líquidos y sólidos. Como resultado de esto, desarrollaron un tracto urinario y un tracto digestivo. De esta manera, sus cuerpos formaron órganos sexuales y otros órganos para eliminar los desechos. Hasta ese momento, el nacimiento de estos seres humanos era por transformación milagrosa. Simplemente aparecían enteros. Sin embargo, una vez que desarrollaron los órganos sexuales y se involucraron en la cópula, las personas comenzaron a nacer desde el útero. Quienes se dedicaban a la cópula eran criticados por quienes no lo hacían, por lo que comenzaron a construir casas para ocultar su actividad sexual a los demás. La gente comía cada vez más alimentos y cada tipo de flor de la que dependían como fuente de alimento se agotaba. Con el tiempo, la gente empezó a pensar en reunir de antemano lo que comerían mañana y pasado. De esta manera, la gente comenzó a acumular y recolectar estas flores. Debido a todo el acaparamiento, inevitablemente las flores se agotaron y no hubo más. Después de eso, comenzó a crecer un tipo de cultivo que en realidad no necesitaba ser plantado o cultivado.
era un tipo de cultivo que simplemente crecía de forma silvestre y también era delicioso. Nuevamente surgió el acaparamiento y, como resultado, dejó de crecer de forma silvestre como antes, solo crecía si la gente lo plantaba y lo sembraba como cultivo. Esto inició el desarrollo de la agricultura, de la siembra de cultivos. Como resultado de eso, la gente comenzó a dividir campos y a pensar en términos de mi campo y tu campo, y surgieron disputas. Necesitaban un oficial para resolver estas disputas, por lo que la gente se unió y eligió a uno. El primer rey se llamó Maha Samata, Kungi Kurba, el honrado por muchos. En ese momento, la gente comenzó a dividirse en las 4 principales castas indias. Durante todo este proceso, la esperanza de vida de los seres humanos había estado disminuyendo constantemente y ahora había llegado a los 80.000 años. Esto y el comienzo del linaje de los primeros reyes marcaron el inicio del primero de los 20 eones intermedios de perdurar. Es sólo durante el periodo de un eón intermedio de perdurar que la esperanza de vida humana disminuye, 1 año por siglo, de 80.000 a 10. Que los Budas se manifiestan y aparecen en ese universo. Para repetir, este gran eón presente se conoce como el eón afortunado, porque durante sus eones intermedios de perdurar, 1000 Budas se manifestarán y vendrán. Cuando la esperanza de vida humana en el continente sur alcanzó los 80.000 años, el comienzo del primer eón intermedio de perdurar, este fue el momento de la llegada del primer Buda de este eón, Kraku Chandra. El segundo Buda, Kanaka Muni, llegó cuando la esperanza de vida humana alcanzó los 60.000 años. El tercer Buda, Kasyapa, llegó cuando la esperanza de vida humana alcanzó los 20.000 años. Cuando la esperanza de vida humana alcanzó los 100 años, fue cuando el cuarto Buda, el actual Buda Sakyamuni, se manifestó y apareció. Las 5 degeneraciones. Además, durante todo este procedimiento, todos se fueron haciendo más pequeños. El tamaño de los seres humanos y los animales disminuyó a medida que se redujo la esperanza de vida. El cuarto Buda, el Buda Sakyamuni, llegó durante el tiempo de lo que se conoce como las 5 degeneraciones, los 5 deterioros. ¿Cuáles son estas 5? Son la degeneración de tiempo, esperanza de vida, visiones, emociones perturbadoras y seres. En cuanto a la degeneración del tiempo, podemos entender esto en términos de cómo en el pasado hubo muchos tesoros en el mar y ahora se están agotando. Se refiere al hecho de que los recursos naturales se están agotando o extinguiendo. Esto es lo que se entiende por tiempo degenerado. Asimismo, la segunda degeneración, la degeneración de la esperanza de vida, se refiere a la duración de la vida cada vez más corta. Hoy en día, hay muy pocas personas que superen los 100 años.
Las visiones o perspectivas degeneradas se refieren al hecho de que hay muchas personas que no creen en la causa y el efecto, que dicen que no existen las vidas pasadas y futuras, y que dicen que no tiene sentido practicar ningún tipo de dharma o práctica espiritual. Piensan que lo único es esta vida y trabajan solo para esta vida. Este tipo de actitud es un ejemplo de visiones degeneradas. La degeneración de las emociones perturbadoras se refiere al hecho de que incluso las personas que intentan practicar el Dharma tienen una gran cantidad de ira, apego y otras emociones perturbadoras. La degeneración de los seres vivos se refiere, por ejemplo, a que los seres humanos se hacen cada vez más pequeños a medida que la esperanza de vida se acorta gradualmente. Esto continuará hasta que los seres humanos vivan una vida completa en solo 10 años. La esperanza de vida será así de baja. Eso ocurre al final del primero de los 20 eones de perdurar. La gente de este tiempo será muy agresiva y peleará constantemente entre sí. Es en este punto que vendrá el quinto de los 1000 Budas de este eón, el Buda Maitreya. Influenciados por sus enseñanzas, la gente comenzará a ponerlas en práctica. Como resultado, la esperanza de vida humana aumentará gradualmente debido a la fuerza del potencial del karma positivo compartido que la gente acumula. La esperanza de vida humana continuará aumentando hasta alcanzar los 80.000 años. Una vez que alcance este pico de 80.000, nuevamente comenzará a disminuir. Este ciclo de aumento y disminución ocurre en cada uno de los 18 eones intermedios siguientes. Estos se conocen como las 18 curvas del tiempo. A medida que la esperanza de vida humana se reduzca a un periodo de 10 años en cada uno de los eones intermedios siguientes, el resto de estos 1000 Budas vendrá. Durante el último de estos 20 eones intermedios de perdurar, solo ocurre la parte del ciclo durante la cual aumenta la esperanza de vida humana. 20 eones intermedios de desintegración y estar desnudo. Después de eso, cuando la fuerza del potencial kármico positivo de los seres se ha agotado, esto marca el comienzo de los eones intermedios de desintegración, cuando el medio ambiente se destruye y los seres en él se extinguen. Hay muchas formas en las que un universo se destruye en cada gran eón. Por ejemplo, una de las formas es que, debido a la fuerza del potencial negativo colectivo acumulado por los seres en él, aparece un segundo sol en el cielo, luego un tercero y finalmente 7 soles. Por la fuerza del calor de estos soles, todo el universo material primero se seca y luego se quema. De esa manera se destruye. Todo este proceso de desintegración, por ejemplo, por fuego, tiene lugar durante un periodo de 20 eones intermedios. Estos se conocen como los 20 eones intermedios de desintegración.
cuando no queda nada y todo es solo un vacío completo que dura otros 20 eones intermedios. Estos se conocen como los eones intermedios de estar desnudo. De esta manera, hay 80 eones intermedios que componen un gran eón, durante el cual ocurre este ciclo de 4 fases de evolucionar, perdurar, desintegración y estar desnudo. Eones oscuros y eones cual estrellas. Después de que termine nuestro gran eón particular de 80 eones intermedios, una vez más habrá 60 grandes eones de duración similar al nuestro. Todos estos serán eones oscuros y cada uno durará 80 eones intermedios. Se les conoce como eones oscuros porque durante esta gran cantidad de tiempo no aparecerá ningún Buda en ellos. Después de eso habrá otro gran eón conocido como el eón cual estrella, durante el cual 20.000 Budas se manifestarán y vendrán. Si consideramos todos estos diferentes tipos de eones, entonces los eones en los que no aparecerá un Buda son mucho más frecuentes que los eones en los que sí aparecen los Budas. Además, es sólo durante los 20 eones intermedios de un universo que perdura que los Budas realmente se manifiestan y aparecen en el mundo. No sucede durante ninguno de los otros eones intermedios. Del mismo modo, dentro de los 20 eones intermedios de perdurar, los Budas vienen al mundo solo durante la mitad en la que la esperanza de vida humana está disminuyendo, no durante la mitad durante la cual aumenta. Entonces, cuando hablamos de estas curvas del tiempo, es solo durante las partes descendentes de las curvas de los eones de perdurar, cuando la esperanza de vida humana está disminuyendo, que los Budas realmente aparecen. El cuarto Buda, el Buda Sakyamuni. Si pensamos en esto, nos damos cuenta de lo raro que es que un Buda se haya manifestado y venido a este mundo, que hayamos alcanzado una excelente base de trabajo de una vida humana en una coyuntura tan particular en el tiempo, y que tenemos la buena fortuna de ser capaces de encontrarnos con las enseñanzas de semejante Buda. Si preguntamos, ¿qué enseñanzas particulares del Dharma nos hemos encontrado? Nos hemos encontrado con las enseñanzas que nos dio el cuarto de los 1000 Budas de este gran eón particular, el Buda Sakyamuni. Ver simplemente una estatua de Buda o un texto budista no constituye un encuentro con el Dharma del Buda. ¿Qué significa realmente encontrarse con el Dharma? Eso es lo que estamos haciendo hoy aquí. ¿Qué significa en términos de que hayamos acudido aquí hoy? Hemos venido porque todos hemos visto que no importa cuánto consuelo material podamos tener, eso no genera felicidad duradera o segura. Hemos venido a buscar un tipo de felicidad que excede con creces aquella que se puede obtener únicamente con el progreso material. Hemos venido a encontrar algunas enseñanzas para esto. Esto constituye venir y encontrarse con el Dharma.
de los 1000 Budas de este eón se dividirán, en términos de castas indias, entre los que aparecen en la casta Brahman y los que aparecerán en la casta real. El Buda Sakyamuni llegó en la casta real. El nombre que le dieron al nacer fue Príncipe Siddhartha. Su padre era conocido como el rey Suddhodana. Su madre fue Mayadevi. En ese momento, la gran riqueza de la familia real era considerable, si pensamos en términos de la riqueza de la India en el pasado. En un momento, el joven príncipe Siddhartha hizo un recorrido por el reino para ver qué sucedía afuera. Mientras viajaba, conoció a alguien que llevaba un cadáver. Cuando preguntó qué era eso, le dijeron que alguien había muerto y que se estaban llevando el cuerpo. Siddhartha se puso muy triste. Luego, mientras continuaban el recorrido, vio a una persona enferma. Luego, vio a alguien que era muy anciano y estaba encorvado. Después de un rato, vio a un mendicante renunciante, un samana, que vestía escasas túnicas. Pensó que, sin importar cuánta prosperidad material pudiera tener, con el tiempo la condición humana es tal que llega a ese tipo de sufrimiento: muerte, enfermedad y vejez. Esta experiencia apartó su mente de toda la riqueza material y el esplendor que disfrutaba en su palacio. Fue con el anciano Nandrak, se cortó el pelo y se convirtió en un mendicante célibe y renunciante. Se involucró en prácticas ascéticas muy difíciles durante 6 años y luego, el día 15 del 4º mes, en Bodh Gaya, manifestó su iluminación. El 4º día del 6º mes, el Buda fue a Varanasi, Benarés, y allí hizo girar por primera vez la rueda del Dharma. Después de poner en movimiento este primer ciclo de sus enseñanzas, el Buda enseñó durante muchos años y finalmente falleció en Kushinagar. Nagarjuna. Después de eso, hubo una línea de sucesión de aquellos que sostenían todas las enseñanzas del Buda, comenzando desde Mahakashyapa hacia abajo en una sucesión de 7 patriarcas de las enseñanzas. En los siglos siguientes, las enseñanzas Mahayana, que no se habían transmitido públicamente, declinaron en el sentido de que se volvieron cada vez menos disponibles. Pero luego vinieron los 2 grandes maestros que abrieron el camino para el carruaje de la tradición Mahayana: Nagarjuna y Asanga. Nagarjuna vino como lo había profetizado el propio Buda. Debido a Nagarjuna y a sus enseñanzas, el Dharma Mahayana nuevamente comenzó a florecer en gran medida. Nagarjuna fue el autor de 6 grandes textos sobre Madhyamaka o el camino medio, conocidas colectivamente como las 6 colecciones de razonamiento. El principal de ellas es Versos raíz sobre el Madhyamaka, llamado Darse cuenta que discrimina, Prashna Nama Mula Madhyamaka Karika. Los otros 5 son La guirnalda preciosa, Refutación de objeciones, 70 versos sobre la vacuidad, Sutra llamado Finamente tejido y 60 versos de razonamiento. Como resultado de estos 6 textos, las enseñanzas Mahayana, especialmente las del Madhyamaka, florecieron enormemente.
de los dos linajes, el linaje de las enseñanzas profundas y el linaje de las enseñanzas generalizadas o extensas, el linaje de las enseñanzas profundas fue transmitido de esta manera a través de Nagarjuna. Asanga. El segundo de estos dos linajes, el camino de las enseñanzas generalizadas, llegó a través de Asanga, el segundo de los dos grandes maestros que abrieron el camino para el carruaje de la tradición Mahayana. La madre de Asanga era una mujer brahman llamada Prakashatsila. Cuando era más joven, deseaba dar a luz hijos que hicieran que el Dharma aumentara y floreciera. Por lo tanto, tomó un esposo de la casta real gobernante y el hijo que nació de esa unión fue Asanga. Asanga le preguntó a su madre durante su infancia: ¿cuál era la profesión de mi padre? ¿Qué hizo él? Su madre dijo: no importa lo que tu padre hizo de profesión, recé para dar a luz a un hijo como tú, no para promover propósitos mundanos, sino para difundir y promover las enseñanzas del Dharma. Además de las enseñanzas del Dharma, oré para que pudieras promover la causa de las enseñanzas Mahayana. Con este propósito, Asanga emprendió una práctica meditativa para obtener una visión o realización real de la deidad meditativa Maitreya. Después de 12 largos años de meditación, finalmente realizó una visión de Maitreya, quien lo condujo al reino celestial de Tushita. Allí, Asanga permaneció durante muchos años. Recibió muchas enseñanzas de Maitreya, que luego escribió de memoria. Se les conoce como los 5 textos del Dharma de Maitreya. ¿Cuáles son estos 5 textos? Son filigrana de realizaciones, filigrana de sutras Mahayana, diferenciar el medio de los extremos, la continuidad interminable y diferenciar a los fenómenos y su verdadera naturaleza. Asanga permaneció en este reino celestial durante el equivalente a una mañana de los dioses. Cuando volvió a la tierra, al reino humano, descubrió que habían pasado 50 años. Después de regresar al mundo humano, el propio Asanga fue el autor de muchos textos. Como resultado de esta actividad, las enseñanzas Mahayana florecieron aún más y el linaje de las enseñanzas generalizadas continuó. Atisha. Las enseñanzas de Nagarjuna se transmitieron en el linaje de las enseñanzas profundas al maestro indio Vidya Kokala. A través de él, Atisha recibió esas enseñanzas de Nagarjuna. El linaje del lado de Asanga pasó a través de una sucesión de grandes maestros a uno llamado Maitri Yogi. A través de él, Atisha recibió el linaje de Asanga. Por lo tanto, Atisha tenía todas las instrucciones de los dos linajes que provenían de Nagarjuna y Asanga. El propio Atisha nació en una gran familia real en Bengala. Su familia era extremadamente rica y próspera. Sin embargo, vio que no había esencia en absoluto en estas cosas mundanas. Apartó su mente por completo de estas riquezas y fue a la universidad monástica de Nalanda, donde recibió la ordenación de monje.
Estudió mucho y se convirtió en un pandita muy erudito. Examinó con mucho cuidado cuáles serían los mejores métodos para alcanzar la iluminación lo más rápido posible a fin de poder beneficiar a todos los seres vivos. Sucedió en muchas ocasiones, mientras circunvalaba la gran estupa en Bodh Gaya, que las estatuas en la estupa le hablaron. En una ocasión, una estatua le dijo a Atisha que el mejor método para alcanzar la iluminación rápidamente es desarrollar un motivo iluminador y un anhelo de la bodhicitta. Atisha ya tenía un cierto nivel de desarrollo de la bodhicitta en su continuo mental, pero estaba buscando las instrucciones completas para poder llevar a este desarrollo a su punto final. Por lo tanto, buscó por todas partes a alguien que tuviera las instrucciones completas para hacerlo. Escuchó que estas instrucciones estaban en manos del Gran Lama Serlingpa, también llamado Dharmakirti Sri, en lo que hoy es Sumatra, en Indonesia. Entonces fue a encontrarse con este gran maestro en Sumatra para buscar estas instrucciones completas. En ese momento no tenían grandes barcos como los que tenemos hoy. Viajó en los barcos que estaban disponibles en ese momento. Fueron necesarios 12 meses para hacer este difícil viaje por mar desde la India a Sumatra para encontrarse con este gurú. Atisha permaneció allí durante 12 años y escuchó todas las instrucciones sobre el tema. Luego regresó a la India. En el Tíbet, en este momento, ya había habido un florecimiento previo del Dharma, iniciado por los esfuerzos del gran gurú Rinpoche Padmasambhava y del gran abad de Nalanda Santarakita. Gracias a sus esfuerzos, la escuela Nyingma, la antigua tradición, había florecido enormemente en el Tíbet. No obstante, sus enseñanzas habían declinado, se estaban practicando de forma errónea y degenerada y, en consecuencia, se había producido una represión del Dharma. En la parte del Tíbet occidental, conocida como Guge, había 2 reyes que eran familiares. Uno era Yeshe Wo y el otro, su sobrino, Yamchuk Wo. Dado que deseaban revivir el Dharma en el Tíbet, ambos habían enviado a muchas personas a la India para poder estudiar el Dharma. Excepto por unos pocos, la mayoría de ellos no pudieron soportar el gran calor y las difíciles condiciones en la India y no pudieron completar sus esfuerzos. En ese momento se habló de quién sería la mejor persona en la India, el maestro más erudito y adecuado que podría hacer que las enseñanzas florecieran y se expandieran una vez más en el Tíbet. En ese momento se dijo que no habría nadie mejor que Atisha. Por lo tanto, estos reyes buscaron muchos medios para invitar a Atisha al Tíbet. Desafortunadamente, en los alrededores de las tierras fronterizas del Tíbet había otro rey que se apoderó de Yeshe Wo y lo arrojó a la cárcel. Su sobrino, Yamchuk Wo, se acercó a este rey y le pidió que liberara a su tío, Yeshe Wo. El rey dijo: «Si me traes la cantidad de oro equivalente al peso del cuerpo de tu tío, lo soltaré».
Yanchu-go anduvo por todas partes buscando recolectar suficiente oro para cumplir con este requisito, pero solo pudo traer oro que era igual al peso del cuerpo de su tío por debajo del cuello. El rey que tenía cautivo a Yeshe-go le dijo que también necesitaba traer más oro para igualar el peso de la cabeza. Yanchu-go tendría que salir y recolectar aún más oro. Antes de partir de nuevo, Yanchu-go fue a hablar con su tío Yeshe-go, donde estaba recluido. Golpeó la puerta y dijo: «Si quisiera, podría llevar a cabo una guerra con este reino y de esta manera obtener su liberación. Pero esto causaría mucho daño a las vidas de los seres en este área, así que no pienso hacer eso». Luego continuó y dijo: «Entonces busqué un método pacífico para obtener tu liberación. El rey me dijo que tenía que traer suficiente oro igual al peso de tu cuerpo. Todavía no tengo suficiente oro para completar esa solicitud. Aún necesito suficiente para tu cabeza. Voy a salir a hacer otra expedición. Espera aquí hasta entonces». El familiar mayor, Yeshe-go, le dijo a su sobrino: «No pensé que fueras capaz de tales tareas porque eres muy joven, pero eres extremadamente valiente al buscar los medios para encontrar todo ese oro con el fin de obtener mi liberación. Pero usar todo este oro que has recolectado en mi propio bienestar sería un desperdicio. No sería un gran beneficio para la triple joya. Por lo tanto, no lo desperdicien conmigo. Más bien, usa ese oro para poder enviar algo a la India e invitar al gran maestro Atisha al Tíbet. Esto hará que el florecimiento del Dharma vuelva a ocurrir. Por favor, dile también a Atisha que debe venir porque he sacrificado mi vida por esta causa, para invitarlo y traerlo al Tíbet». Yanchu-go miró a su tío a través de una pequeña rendija en la puerta. Vio cómo estaba completamente atado y encadenado y en una condición física muy lastimera y difícil. De esta manera, el rey Yeshe-go sacrificó su vida para poder beneficiar a las enseñanzas. Yanchu-go envió al traductor Naxo para invitar a Atisha al Tíbet. El nombre de Naxo era Losawwa Sultring Gyalwa. En la India, Atisha recibió visiones de Tara, quien hizo varias profecías. «Si vas a la tierra del norte, al Tíbet, harás que las enseñanzas del Dharma florezcan y se expandan allí. Tendrás un discípulo en el Tíbet cuyo nombre será el Upasaka, que significa laico, y él especialmente hará que las enseñanzas florezcan mucho allí. Sin embargo, si vas al Tíbet, tu esperanza de vida se reducirá 20 años. No obstante, llevarás un gran beneficio a los seres vivientes y a las enseñanzas allí». Atisha sintió que, si podía ir y ser de gran beneficio para las enseñanzas y los seres vivos, no importaba si su esperanza de vida se reducía 20 años. Sintió que debía ir. Realizó la ardua expedición al Tíbet, pasando por Nepal, y luego permaneció en el Tíbet durante 17 años antes de fallecer. En el Tíbet, tal como fue profetizado por Tara, conoció a su discípulo el Upasaka Drontompa.
Gyalwa Yungne, que era una encarnación de Chenrezig Avalokitesvara. El rey del Dharma, Yanchugo, le pidió a Atisha que le diera enseñanzas sobre el refugio y causa y efecto, el karma. Este texto, Lámpara en el camino a la iluminación, fue compuesto por Atisha para satisfacer esta petición. Por eso dice en el primer párrafo del texto: después de haber sido instado por mi excelente discípulo Yanchugo. Esto es en referencia al hecho de que esa enseñanza fue solicitada por este gran rey. El linaje de estas enseñanzas se transmitió principalmente al discípulo Drontompa. El linaje continuó a través de Drontompa y a través de varios Geshes Kadampa, eruditos muy famosos como Geshe Potowa y sus discípulos. El linaje ha continuado transmitiéndose hasta nuestros días. De esta manera podemos ver cómo los reyes de antaño hicieron un gran esfuerzo para que acudieran al Tíbet varios maestros eruditos y traductores. No les preocupaba cuánto dinero, riqueza y dificultad se gastara en estos esfuerzos. Todo esto fue hecho para hacer que la enseñanza del Dharma llegara al Tíbet y floreciera.